Besiete Ishmael. Amén. La vez pasada tuvimos un problema con lo que es el primer principio de la fe. Preguntaron sobre no me acuerdo qué cosa, a qué se refería, y agarramos un libro, un sidur, y en ese sidur decía el principio, ¿tienen el sidur por aquí? El sidur que me dieron la otra vez. Cualquiera, sí, el primer principio de la fe estaba escrito de forma muy resumida. Entonces, ¿qué? Yo dije, bueno, acá hay un problema, porque tan resumido el primer principio de la fe, es demasiado resumido. Y, a ver, el primer principio dice que el Creador, bendito su nombre, existe y dirige. Punto. Yakosh Barjú, o Matsui, o Mashiach. Entonces, ¿qué pasa? Yo con el principio mío lo conozco de otra manera. Fui al Sidur mío, lo busqué. Vengo acá el libro que es Los portales, las puertas de la fe. Y el primer principio dice así: Anima min bemunah shelema, shaborit barak shemo, un bore, un magid, lejol abruim, beu levado, asa, beose, beyase, lejol amasim. ¿Qué es esto en español? Yo creo con fe completa que el Creador, bendecido sea su nombre, Él crea y conduce a todas sus creaciones y Él solo hizo, hace y hará todas las acciones, todos los hechos. Un poquito más, vamos a decir, ampliado. Un poquito que, digamos que se puede entender un poco mejor, tal vez. Vamos a tratar, con la ayuda de Rav David Shimshon Pincus, en su libro sobre la fe, vamos a tratar de explicar un poquito mejor todo esto. Anima a mí, yo creo con fe completa. ¿Qué es fe completa? ¿Qué es fe completa? Es una cosa clara, completamente clara, no una cosa que escuché, que alguien me dijo, que escuchó, que así le parece. No, 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 no. Algo que yo sé en forma absoluta, como que yo mismo lo supe, yo soy el primer elemento, no hay una cadena. Cuando hay una cadena muchas veces de la Yonará, ¿no es cierto? Uno dice una cosa y el último escucha totalmente al revés. Teléfono roto. El teléfono roto. Por eso, acá no hay teléfono roto. Acá es yo, como dicen, Kelly Rishon. Kelly Rishon es el primer recipiente. Yo tengo la conexión directa y yo supe esto en forma directa. Acá me dice que me fije en otro lugar, que me fije que lo explica diferente. ¿Y cómo lo explica? A ver. Emuná Shelema. ¿Qué es Emuná Shelema? Es un conocimiento claro, preciso. Y todos los principios de la fe abren en esta forma. En el sidur que yo tengo y en el libro que yo tengo, empiezan diciendo yo creo con fe completa. Y después el resto. Como un prólogo al principio, es yo creo con fe completa. ¿Cómo se explica fe completa? Fe completa es algo completamente claro, una cosa que yo escuché de la fuente original, y es Beirut Veidá, es una claridad en el conocimiento, como que yo soy testigo. Hashem nos dice, como traen el profeta Yeshayahu, Anachnu Edim al Emet, somos testigos de la verdad al 100%. Y el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, en el libro Beyaz Hasaká, en las leyes sobre los principios de la Torá,
Dice, ¿y en qué? A ver, Ubema eminu, bo, bemamada al Sinai. ¿En qué nosotros creímos en el acontecimiento del monte Sinai? Lo que nuestros ojos vieron y no alguien nos contó al oído. No escuchamos ninguna cosa de otra persona que vino a traer. Nosotros escuchamos las voces, vimos el fuego y vimos cómo Hashem, entre las tinieblas, habló a Moshe Rabenu y nosotros escuchamos que Hashem le habló a Moshe Rabenu. Esto es un conocimiento completo. Sigue diciendo el principio. Yo creo con fe completa que Hashem es el creador, el que crea. Esta es la primera cosa que nosotros creemos en Hashem. Que Koshorhu, él crea. ¿Y qué significa crea? Y esto es una cosa difícil de entender. Es algo que no sé si podemos entenderlo. Hashem creó todo yesh me'en. ¿Qué significa yesh me'en? Hay de donde no hay. No hay nada y Hashem crea. Yo no puedo decir que ahora arriba de esta mesa aparece algo. No, tampoco está la mesa, no hay nada. De la nada aparece algo. Antes de que Hashem cree, no hay nada. ¿Y qué significa nada? ¿Cómo yo describo nada? Uno puede decir, yo estoy pensando, ¿en qué estás pensando? No estoy pensando en nada. Siempre estoy pensando en algo. No hay pensar en nada. El nada no existe, justamente el nada no existe. Y como el nada no existe, nosotros no entendemos lo que no existe, entendemos lo que existe, lo que nosotros vemos alrededor nuestro. No puedo decir, a ver, este vaso salió de la nada, pero ¿cómo? Esto es el poder de Hashem de crear. De la nada crea algo. Yesh me'en. Esta es la creación de Hashem. Y esto es la fe de Israel. Que Hashem creó todo de la nada. Esta fe, nosotros la vemos en la primera palabra de la Torah. Empieza con la palabra Bereshit. ¿Qué quiere decir? Que este es el principio. Este es el principio. ¿Y qué hay antes? Nada. Yo no puedo preguntar qué hay antes. Antes no hay nada. ¿Qué significa que no hay nada? A ver, Hashem, ¿dónde está Hashem? Hashem sí está. Lo único que hay antes del principio es Hashem. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? No entendemos nada. Así como nosotros no podemos ver a Hashem, no lo podemos ver físicamente, no podemos entender qué es que Hashem está en todas partes y que hace todas las cosas, nos cuesta entender. Justamente la fe. La fe es creer en lo que no entendemos. Porque lo que yo veo, yo no puedo decir, esto es un vaso. Esto es un vaso, yo sé que es un vaso, todo ven que es un vaso. Esto no significa fe, porque lo estoy viendo. Yo decir que Hashem está, yo no lo veo a Hashem, y yo digo que Hashem está, y yo creo que Hashem está, y estoy seguro que Hashem está. Eso es fe. Fe es lo que no entiendo, lo que no veo, lo que no sé, creo en esto. Esto es fe. Otra cosa no es fe, otra cosa es lo que mis ojos ven. Lo que mis ojos ven no es fe. ¿Se entiende algo? ¿Y qué es nada? Eso no sabemos. Nada. Amén. Hay que ser muy dulce para tomar esto. Tenemos que ser dulces. Bueno, Baruch Hashem. No, pero es bueno, sí, es bueno, es muy bueno. Bien, ¿cómo seguimos ahora? Toda persona simple no entiende cómo es posible crear algo de la nada. Eso es lo que estamos diciendo. Y Baruch Hashem que está escrito que no podemos entenderlo. Pero a Koshorhu, él puede, porque no tiene límites. Él puede crear todo desde el cero. Desde el cero completo, nada, no hay absolutamente nada. El mundo, todo el mundo, se renueva completamente. Esto es la creación. Un mundo nuevo. No es un mundo que, a ver,
el mundo se creó de una explosión, o sea que había una explosión. ¿De dónde salió la explosión? La explosión no es nada, la explosión es algo explotó. Entonces esto no es crear algo de la nada. Una explosión cambia las cosas. En general, la explosión no crea, la explosión destruye, ¿no es cierto? No va a crear una explosión, sino que va a eh, destruir. Pero los científicos tienen que explicar algo que ellos, algo que se pueda entender. Un científico no puede decir, salió algo de la nada. Imposible decir eso, porque eso no es ciencia. El mundo se renueva, como dijimos, y antes, ¿qué hay antes de la creación del mundo? ¿Qué hay? Antes del principio, ¿qué hay? Bueno, la Torá, sabemos que la Torá fue creada, si no me equivoco, 974 generaciones antes del principio del mundo. Pero olvidémonos de la Torá. ¿Por qué? Porque en el principio no había nada. Y Hashem crea todo. Que Hashem tiene la Torá, ¿cómo la tiene? No la tiene en forma física, no tiene un rollo como el que nosotros conocemos de la Torá, porque eso tampoco existía. La Torá está tal vez en la mente de Hashem, en el pensamiento de Hashem, la Torá ya existe, con la Torá Hashem crea el mundo porque es el manual para crear el mundo, pero antes de la creación no hay nada. Está Hashem solamente. No hay ninguna otra cosa. Nada. Nada. Solamente Hashem. ¿Y cómo nosotros podemos describir nada? ¿Cómo describir nada? Nuestros sabios dicen sobre esto en el Tratado de Hagigá. Toda persona que mira 4 cosas es mejor que no esté en el mundo. Mejor que no haya venido al mundo. Una de esas 4 cosas es qué había antes de la creación. Tratar de pensar qué había antes de la creación. Y yo me pongo a pensar, a ver, ¿qué puede haber antes de la creación? ¿Cómo se pudo haber creado el mundo? Algo. Yo me pongo a pensar eso, mejor no haber nacido. Así dice la Gemara en el Tratado de Hagigá. O sea, antes del mundo. Así explica Tosafot y Rashi. Y esto es una de las discusiones que está prohibido siquiera pensar sobre esto. ¿Qué había antes de la creación? ¿Qué había? No había nada. ¿Qué tengo que pensar en lo que había? No había nada, nada, no había nada. Y la intención de las palabras de nuestros sabios es como el ejemplo de un chico que sube una escalera y quiere llegar a la luna. ¿Qué le dice el papá? Está prohibido que subas. ¿Por qué? Porque si tú subes a la escalera, nunca vas a llegar a la luna. Solamente te vas a caer, te vas a romper la cabeza. Esto es lo que nos dicen nuestros sabios. Si nosotros tratamos en realidad no es que está prohibido, es que es inútil. Esta es la cuestión. Yo le puedo decir a un chico que está prohibido. Si yo le digo a mi hijo que no suba la escalera, le digo ¿para qué? Para que no se rompa la cabeza, justamente. No quiero tener que llevarlo al hospital. Por eso le digo que está prohibido. Esto es lo que nos dicen nuestros sabios cuando ellos dicen que está prohibido pensar sobre lo que había antes de la creación. No que hay acá una cosa que que la Torá me está prohibiendo. No es como algo que la Torá me prohíbe, sino que es una cosa que yo no puedo alcanzar. No voy a llegar a ninguna parte y lo único que puede provocarme es un daño. Tratar de pensar en cosas, yo puedo llegar a enloquecer tratando de pensar qué había antes de la creación. Mejor no intentarlo, ¿no es cierto? Si los sabios dijeron que mejor no hacerlo, mejor no. Pero, o sea, no sería contradictorio con lo que dicen que un judío siempre está cuestionando y donde hay un judío hay varias opiniones. Sí, donde hay un judío hay varias opiniones en cosas que podemos opinar, pero en cosas que no entendemos y que no vamos a entender nunca. ¿Qué significa nada? ¿Qué significa nada? ¿Yo puedo entender qué significa nada? Nadie puede entender qué significa nada. Es una cosa que no se puede entender. Entonces, ¿qué voy a buscar? ¿Cuáles son las opiniones que puedo tener? Tú opinas que nada es tal cosa, tú opinas que nada es tal cosa, tú también y tú también.
todos opinan y yo opino otra cosa. ¿Y a qué vamos a llegar? A nada, porque no vamos a llegar a nada, porque ¿qué es nada? Nada no es nada. ¿Cómo entender qué es nada? Es, yo puedo entender que es algo yo lo veo, pero nada. En lugar de esto no hay nada, no. Si yo saco este vaso, veo el cum cum que está atrás, o el cuchillo que está ahí atrás, o veo la mesa y las estrellitas de los jodes, pero no, pero no, ¿qué es nada? No hay nada, no existe nada. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien quiere decir algo? Ya las estrellitas se me subieron a la computadora también, porque caminan. Se puede. ¿Alguien quiere decir alguna cosa? ¿O nadie quiere decir nada? Puede ser que nadie quiere decir nada, ¿no es cierto? Está bien, está bien. Si no quieren decir nada es porque saben qué quiere decir nada. Está muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Dijimos que el primer principio dice, yo creo con fe completa, que Hashem es el creador de todas las creaciones. Así dice, de todas las creaciones. ¿Qué son todas las creaciones? Ahora nos vamos a meter en un problema más grande todavía. Pero, ¿qué son todas las creaciones? No solamente estamos hablando de personas, animales, insectos, aves. Nosotros cuando hablamos de las creaciones, pensamos que estamos hablando de eso, ¿no es cierto? Aves, insectos, animales, fieras, todas esas cosas. Pero no, hay algo más. Hay algo más. Personas también. También tenemos la tierra y el agua. También son creaciones de Shem. Todas las cosas que nosotros vemos, que nosotros podemos palpar, son creaciones. Pero hay otras más cosas también. También las cosas que sentimos. Gamet Amusagim. También las cosas, los conceptos, un concepto como el lugar. El lugar también es una creación de Shem. El tiempo es una creación de Shem. También son una creación de Shem. Y nosotros no tenemos ninguna posibilidad de describir qué había antes de que aquí había un lugar, aquí hay una mesa, ¿no es cierto? Este es un cuarto. ¿Y qué había antes de este cuarto aquí? No sé, no sé, otro cuarto, no sé qué había. Había aire. ¿Qué es lo que había aquí? No sé. Pero ¿cuándo? Estamos hablando que había antes del tiempo. ¿Y cómo se habla del tiempo? Ahora tenemos que llamar a Einstein para hablar de la teoría de la relatividad, ¿no es cierto? Tal vez él entendió alguna de esas cosas, pero nosotros no entendemos todo esto. Todas son creaciones de Akash Baruj y todas las creaciones son Yesh Me'en, hay de donde no hay. ¿Por qué? Porque antes del principio, en el principio Hashem creó todo y también creó el tiempo, también creó el espacio. Antes no había nada. ¿Y de eso qué entendemos? Ahora entendemos menos que antes. No había luz y no había oscuridad. ¿Cómo es esto? A ver, en el principio Hashem creó la luz y la oscuridad, ¿cierto? ¿Qué había antes? Ni luz ni oscuridad. ¿Cómo se entiende? Yo veo o está claro o está oscuro. ¿Hay luz o no hay luz? ¿Y qué es? Ni luz ni oscuridad. No sabemos. No lejos ni cerca, no arriba ni abajo. Y esta es la fe de Israel. En el principio no había nada, nada. Ni luz, ni oscuridad, ni... ¿Y qué es? ¿Qué es? No hay luz y oscuridad. No sabemos. Si alguien tiene algo para opinar, que lo diga, por favor, porque estamos en la nebulosa, ni luz ni oscuridad. Hay una cosa que sí sabemos, que está lleno. Eso lo sabemos. Pero arriba y abajo, izquierda y derecha, nosotros, todas son creaciones nuevas de Hashem y toda cosa que nosotros podemos palpar, que podemos entender, solamente las cosas que vemos, las cosas que conocemos, todas son creaciones, todo lo que nosotros pensemos, todas son creaciones de Hashem, todas cosas que Hashem renovó con la creación, y así, y así, nosotros necesitamos creer. ¿Por qué? Porque nuestra mente
no puede atrapar todo esto. No busquemos porque no hay. En forma simple, vamos a tratar de escribir algo en forma simple. Están todos muy callados, nadie dice nada. Estamos pensando Están pensando en el lugar, en el tiempo y, no sé, en el espacio. ¿Qué será algo que no es ni luz ni oscuridad, ¿no es cierto? ¿Qué será? ¿Eh? No, tiniebla y un poco de luz o hay un poco de oscuridad, pero no, ni luz ni oscuridad, es que no es ni una cosa ni la otra. Todo lo demás son un poco más luz o menos luz. La tiniebla, más oscuro, más claro, pero eso es un poco una mezcla de luz y oscuridad, pero ni luz ni oscuridad. ¿Alguien quiere decir Rav, algo? Pero entonces a dormir. Rav, sim, Joe. Sí, señora. Se Hashem cria nossos pensamentos, nossos sentimentos, Hashem também cria nossos pensamentos? Hashem conoce los pensamientos. Nuestros sabios dicen que Hashem conoce los pensamientos, sabe lo que nosotros pensamos. Él investiga nuestra cabeza y nuestros riñones, nuestro corazón. Los riñones, ¿por qué los riñones dicen que en los riñones se crean los pensamientos? Así dicen. Pero los pensamientos, nosotros somos los únicos seres que tenemos elección, ya vamos a hablar sobre eso. Tenemos posibilidad de elegir, los únicos. Hashem nos creó así para poder elegir. Pero Hashem sabe lo que nosotros pensamos, seguro que sí, lo que cada uno piensa todo. Hashem sabe todo, no hay nada que Hashem no sepa. Bueno, a ver. Vamos a tratar de escribir en forma simple lo que es el lugar y el tiempo. Todo esto se creó el primer día de la creación. Así dice, si nosotros vamos a leer lo que dice Rashi y otros comentaristas, que podemos estar varios días leyendo lo que dicen en el primer versículo de la Torá, ahí encontramos que todo se creó el primer día. Todo se creó el primer día. En el principio Hashem creó todo y después empezó a ordenar lo que creó. Los primeros sabios, ellos hablaron más sobre este tema, qué es lo que Hashem creó el primer día. Hablaron sobre lo que es el lugar y el tiempo. Pero todo esto, todo lo que es la creación del mundo, aunque es muy interesante, por supuesto, pero son, son los, eh, son los fundamentos de toda la Torá, pero no es nuestro tema. Nosotros estamos hablando de los principios de la fe, estamos hablando de la fe, y esto es algo que tuvo que ver, pero no es lo que nosotros vamos, no es nuestro tema en cuestión. La explicación simple de lo que es que Hashem crea es que crea todas las cosas que nosotros conocemos. Esto es lo que Hashem crea. Todo lo que nosotros conocemos lo creó Hashem. Y este conocimiento de que todo lo que nosotros tenemos, el lugar y el tiempo donde nosotros estamos, todos son creaciones de Hashem. También la información, también la ciencia puede demostrar esto, que hay una realidad que se llama lugar, y esto puede cambiar. O sea, que también una creación que no es una cosa que está fija. Un lugar puede cambiar, un tiempo puede cambiar, así como nosotros podemos cambiar y cambiamos, y todas las cosas cambian. Y este es el primer fundamento de la Torá, el primer principio que Akadosh Baruj Hu, él tiene una característica que él crea absolutamente todo. Y hay algo más que nosotros creemos sobre Akadosh Baruj Hu, que es el creador. Nosotros también creemos que él es el conductor. Yo me acuerdo de una persona, me decía a mí, no la pude hacer cambiar porque es una persona que, por ahí yo sé, tiene 85, 90 años, y tratar de discutir con una persona muy mayor, algo que lo tiene muy aferrado, es muy difícil. Es muy difícil hacerlo cambiar.
Pero él me decía siempre, Hashem creó todo, yo creo con fe completa en la creación, Hashem creó todo, pero después le dijo a todos, bueno, ahora hagan cada uno lo suyo. Él a los animales los puso ahí en el campo, que hagan lo que quieran. A las personas que hagan lo que quieran. A todos que hagan lo que quieran. Y bueno, esto está en contra del primer principio de la fe. Pero, ¿cómo le digo yo que no, que Hashem conduce todo? Me dijo, no, no, Hashem ya él hizo lo que tenía que hacer. Hizo la creación y ya está. ¿Cómo lo convencemos? Vamos a ver. Vamos a ver. Nosotros queremos no solamente que Hashem creó, sino que Hashem conduce. Hashem es el conductor. Dijimos que crear significa que creó todo, pero no alcanza con saber que Hashem creó todo y que Él es el único creador, sino que también es el conductor. Toda la conducción se hace por intermedio de él. Y esto es algo que nos cuesta también entender, porque yo puedo conducir un carro, puedo conducir una bicicleta, puedo conducir una patineta, puedo conducir lo que quiera, puedo conducir un país, ¿no es cierto? Pero para conducir un país necesito asesores, ministros, no es una cosa fácil, ¿no es cierto? Pero Hashem conduce todo, no hay cosa pequeña, cosa grande que Akadosh Baruj Hu no conduzca en forma directa. Y ahí ya nos quedamos en el camino nosotros. Nosotros vemos que no podemos hacer absolutamente nada. No podemos entender cómo Hashem al mismo tiempo puede conducir a uno que está aquí, con uno que está allá, con otro que está allá, y aparte los animalitos, y aparte el tiempo, y aparte el lugar, aparte la temperatura, aparte todo lo conduce Hashem. Esta persona que me dijo, por ejemplo, que Hashem creó el mundo y después el mundo andaba solo, yo le decía que, bueno, ahora llega la época que hay que hacer tefilá por las lluvias. Dice, ¿para qué? En invierno llueve y en verano no llueve. Me dice así, de simple, me dice. Digo, ¿cómo? Hashem dice cuándo va a llover, no yo. No, me dice, en verano no llueve, y en invierno llueve. Punto. Así me decía. ¿Y cómo? Entonces, claro, en verano hace calor, en invierno hace frío, y ya está todo así, es todo natural. No, no existe la naturaleza. La naturaleza es milagro también, todo es conducción de Hashem. Lo que nosotros sabemos sobre todo el sistema llamado ángeles, vamos a hablar ahora de los ángeles y las constelaciones, las estrellas, todo esto nosotros podemos decir que son como los siervos de Hashem, ¿sí? Pero no al nivel nuestro. Nosotros también somos siervos de Hashem, nosotros somos hijos de Hashem, pero, como dijimos, nosotros tenemos elección. Pero los ángeles, las estrellas, todas estas cosas son como robotitos que hacen todo lo que Hashem le dice y ellos no tienen posibilidad de elegir. Pero, ¿qué pasa? Uno puede llegar a pensar, ¿qué pasó en la generación de Enosh? La generación de Enosh empezaron a hacer idolatría. ¿Cómo fue que empezaron a hacer idolatría? Ellos pensaron así. Pensaron, el sol es un servidor de Hashem. No es Hashem, seguro que no. Pero, ¿qué pasa? Vamos a suponer un rey de carne y hueso. Un rey de carne y hueso, si yo alabo al ministro, de alguna manera estoy alabando al rey. Si yo alabo al hijo del rey, estoy alabando al rey. El rey se siente alabado. ¿Por qué? Porque sus consejeros y sus hijos, ellos están haciendo cosas buenas. Entonces se siente alabado. En la generación de Enosh dijeron, el sol es un servidor de Hashem. Entonces yo voy a alabar al sol y Hashem se va a poner contento. Pero llegaron a hacer idolatría, porque empezaron a servir a todos los servidores de Hashem, empezaron a servir al sol, a la luna, a las estrellas, a todas las cosas que son servidores de Hashem, empezaron a servir de una forma como si fueran realmente dioses. Entonces, ahí empezó un problema muy grave. Nosotros siempre decimos y comparamos. Muchas veces dijimos, ¿qué pasa cuando una persona me pega? A ver si se acuerdan. Una persona viene y me pegó. Hashem lo mandó, ¿no es cierto? Podemos decir así. Yo no le tengo que devolver a la persona. Yo no le tengo que decir, no, mira, tú me pegaste, yo te la devuelvo. No, la Torah prohíbe.
No te vengarás, no guardarás rencor. Esto lo vimos en la perashá última. ¿Qué decimos nosotros? Esto pasa si yo a la persona que me pega le contesto, entonces estoy haciendo como el perro. Cuando una persona lo lee, no se puede pegarle a un animal, no se puede hacer sufrir a un animal. Pero si viene una persona y le pega a un perro, el perro le pega, yo le pego, no, yo no. Una persona mala le pegó a un perro con un palo y ahora el perro que hace empieza a morder el palo, porque piensa que el palo le pegó, no que la persona que sostiene el palo. Nosotros de esa manera comparamos siempre y dijimos que es lo mismo que pasa cuando una persona me pega. Es un palo de Hashem que vino y me pegó, porque Hashem le dijo, para ponerme a prueba, no sé por qué, o tal vez porque me merezco el palazo. ¿Y yo por qué le tengo que contestar a esa persona? No tengo por qué contestarle a esa persona, porque esa persona no tiene la culpa en absoluto de nada. Según el Rab Pincus, él dice que no alcanza con eso. Hay algo más todavía. De todo esto no es sino como un guante, dice. No es el palo, el palo que le pega al perro, sino que es un guante. ¿Qué es un guante? ¿Alguien tiene guantes? No, nadie tiene guantes, hace mucho calor. Como si a Hu, él cubre su mano, en forma metafórica, ¿no es cierto? Cubre su mano con un guante. ¿Y quiénes son los guantes? Los ángeles, el sol, la luna, las estrellas, y toda persona que viene a hacerme algo, porque Hashem lo manda. Pero, ¿quién hace la acción? Él mismo. Hashem mismo hace la acción. Por eso dice que no es correcto inclusive comparar con el palo que hablamos del perro. ¿Por qué? Porque cuando yo golpeo cualquier cosa con un palo, está mi fuerza y está también la fuerza del palo. El palo tiene una fuerza propia. Si yo golpeo a una persona con la mano, me duele la mano, ¿no es cierto? Si golpeo muy fuerte. Pero si golpeo con un palo, no me duele porque el palo tiene su fuerza, tiene su dureza. Quiere decir que cuando yo comparo la acción de Hashem con una persona que golpea algo con un palo, no alcanza, porque el palo tiene su propia fuerza. Estamos diciendo que Hashem, él se cubre como con un guante. Un guante no tiene fuerza. Nosotros decimos que los ángeles, los astros, el cielo, el sol, la luna, todo, son como un guante que cubre la mano de Hashem. Y esto no tiene ninguna fuerza. El guante es algo nulo, no hace nada el guante. O sea que la mano de Hashem es la que hace toda la fuerza. ¿Por qué? Porque está enguantada. ¿Está enguantada para qué? Para que nosotros no veamos directamente qué es la mano de Hashem. Nosotros pensamos que es un ángel, pensamos que es el sol, pensamos que es la luna, pensamos que es una persona que vino y que me hizo algo, y es la mano de Hashem con ese guante. Esto es lo que tenemos que saber. Hashem lo hace todo en forma directa. Se oculta tras ese guante, pero es la acción de Hashem. Y en verdad, cuando nosotros profundizamos en esto, que Hashem es el creador, estamos obligados a decir que también es conductor. ¿Por qué? Porque un conductor, él está, él está llevando en forma personal toda cosa, Hashem maneja toda cosa que sucede en el mundo. Hasta tal punto que no hay final para su unidad. Y ahora vamos a tratar de entender qué significa esto. Hashem es todo. Hashem hace todo, conduce todo. ¿Y qué significa que no hay final para su unidad? Nosotros vamos por la calle y de repente vemos un número determinado vemos así en la calle, vemos una construcción y vemos muchas ventanas. Cada ventana tiene una característica, un tamaño, un color, y esto nosotros lo entendemos, lo vemos.
Cuando nosotros decimos que cada detalle de estos está revisado, está supervisado, está conducido por Hashem, significa que no hay final, no hay límite para la unidad. Que no hay final hasta donde puede llegar la conducción de Hashem. En otras palabras, para que se entienda un poco mejor, que no podemos decir que una de esas ventanas sea diferente en su forma a la voluntad de Hashem, ni siquiera en una milésima de milímetro. Si hay una diferencia entre la voluntad de Hashem y lo que nosotros vemos, esto puede destruir el mundo. Así, tal cual. ¿Por qué? Porque todo es parte de su unidad. Y cambiar su conducción en una parte pequeña significa destruir todo. No hay separación entre las cosas de Hashem. Todo lo que Hashem conduce es una unidad y yo no puedo sacar, no puedo quitar absolutamente nada sin destruir todo. Yo no puedo decir, como se suele decir, un dicho de los sabios es que toda la Torah es verdad y no puedo ni siquiera cambiar, ni siquiera el puntito, la puntita de una yud, que es la letra más chiquitita y que tiene los tagim, esas cositas que salen para arriba de las letras, si vieron alguna vez cómo se escribe el Sefer Torah, que la yud tiene la más chiquita de las letras y tiene 3 cositas que salen para arriba, una cosita yo no la puedo sacar. No puedo cambiar nada en la Torah. De la misma forma, la unidad, el mundo de Hashem, tiene la voluntad de Hashem, que gobierna todo, y yo no puedo tocar nada. Si yo digo que algo es diferente a su voluntad, el mundo no está, no existe. Y saqué el dedo y ahora no sé dónde estoy. Todo es parte única y forma parte del gobierno de Hashem. ¿Qué quiere decir? Que si yo cambio una cosita, destruyo todo. Si nosotros vamos a imaginar un tamizador, así se llama esto que tiene para la harina, sabemos que tiene miles, tal vez, de agujeritos, ¿no es cierto? ¿Cuántos agujeritos puede tener? Nadie los contó, ¿eh? Ni idea. Pero puede tener miles de agujeritos. No podemos decir que algunos agujeritos no sean exactos o que algunos agujeritos aparecieron así de casualidad. Esto es todo, es una cosa precisa, es toda una unidad. Si ahora de repente vamos a decir que tienen una medida los agujeritos, ¿por qué? Porque para que no pasen los bichitos, ¿no es cierto? Para que no pasen las basuritas que queden ahí en el tamizador. Y si alguno tiene más grande, ahora todo va a pasar por ahí. Entonces ya no sirve para nada. Ya no se llama tamizador. Pero un solo agujerito es más grande. Y sí, pero el solo agujerito ese ya puede pasar todo. Todas las acciones de Hashem tienen esta particularidad que es unidad. Y como la Torá, que también es como si fuera un conjunto, es un grupo. La Torá no se puede dividir en partes. Tenemos los libros, distintos libros de la Torá. Pero yo no puedo decir, bueno, yo me quedo con este libro, me quedo con Baikra, y los demás libros no me interesan. No, es toda una unidad. Hashem creó su mundo ¿en qué forma? Esto si lo hubieran sabido los científicos, todo lo de que decían que el mundo era cuadrado y que el mundo era no sé qué, y que iban por el mar y de repente todos se caían. Así decían, ¿no es cierto? Antes de que apareciera, ¿quién? Galileo fue el que dijo que la Tierra era circular y casi lo mataron, lo querían matar a Galileo años antes, hasta que vino Colón y dijo que la Tierra era circular, ¿no es cierto? Pero antes de Colón ya hubo científicos que habían tratado de decir que la Tierra era circular y
eran profanos, estaban contra todo, porque ellos decían que un barco iba por el mar y llegaba a un lugar, se caía y abajo había dragones que se le iban a comer, que le iban a quemar, qué sé yo, todas las tonterías que decían, ¿no es cierto? Pero nuestros sabios siempre dijeron, en el Talmud está escrito que la tierra es circular, y está escrito hace más de 2000 años, el Talmud. O sea, y el Talmud está en base a la Mishnah, y la Mishnah está en base a la Torá. O sea que de la Torá nosotros podemos saber que la tierra es redonda. Eso lo podemos saber. Y no solamente eso, sino que Akadosh Baruj Hu creó todo su mundo en forma circular. En forma, no círculo, sino, ¿cómo se dice? Ovalada. No. Círculo es una superficie. ¿Cómo se dice? Una esfera, en forma esférica. Todo redondito, para todos lados. Bien. El cielo, la tierra, el sol, la luna, toda la naturaleza es de forma circular. Esto nos quiere decir algo, nos trae un mensaje muy importante. Nos va a decir que es importante, que todo sea redondo, que todo sea cuadrado. ¿Qué significa? Cuando nosotros dijimos hace un momento que toda la creación de Hashem es una unidad. Que si yo saco algo a la creación de Hashem, le saco cualquier cosa, destruyo el mundo. Nosotros decimos que toda la creación de Hashem es redonda. ¿Qué pasa si yo a un círculo o a una esfera le saco un puntito? Una cosita chiquita le saco. Ya dejó de ser un círculo, dejó de ser una esfera. En cambio, a un cuadrado, a un cubo, yo le corto una cara, la corto y hago un cubo más chiquito. ¿Sí? Pero ¿cómo hago yo para sacarle algo a un círculo, un punto, y que quede también un círculo? No se puede. No se puede. El círculo, cuando yo le saco algo, lo corte por donde lo corte, va a quedar un corte. No va a ser más un círculo. El cuadrado yo lo corto de alguna forma y sigue siendo un cuadrado, sigue siendo un poquito más rectangular, sigue siendo algo parecido, pero sigue siendo de la misma forma. El círculo, le saco algo, se terminó. Cuando al círculo le saco algo, cambia toda su forma. En cambio, algo que es cuadrado o cúbico, se puede cortar de un lado y no estamos obligados a cambiar la forma. Por eso, la característica del círculo, de la esfera, es que todo depende de todos sus puntos. Todo depende de todo, no se puede quitar nada. Y esta es nuestra fe. Como si nosotros anulamos una letra de la Torá, todo el mundo se da vuelta y todo se convierte en confusión. ¿Por qué? Porque la Torá es de Akadosh Baruj Hu, y tal cual, de esta forma, no puede anularse ninguna cosa sin su voluntad. Vamos a decir que el programa que Hashem estableció, que todo sea una cosa única y que si falta algo ahora, no se puede mantener todo su programa. Todo el sistema se cae. Y acá todos están cayendo, parece. Es que está muy interesante todo el tema, ¿no es cierto? Es muy interesante y entonces nos dormimos todos. Vamos a ver, vamos a tratar de cortar un poquito el tema y vamos a dejar algo para la semana próxima. Una cosa más tenemos que saber. Hasta ahora no sabemos nada, pero vamos a tratar de saber algo. Que esta forma de conducir, la forma de conducir al mundo de Hashem, es una forma personal, aunque no podamos creerlo. Y Hashem se ocupa de todas las cosas, de todo, absolutamente de todo. Él se interesa por todo. Y yo voy a decir, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo no soy nada. ¿Qué soy yo para que Hashem se interese por todo?
No, Hashem se interesa por todo. También se interesa por la hormiga o por el piojo, que son más chiquitos que nosotros. Se interesa por las cosas más grandes y también por las cosas más chiquitas. Por todo se interesa Hashem. No hay ninguna cosa que Hashem no deje de interesarse. Los ángeles, todos sus servidores, son como piedras. Ellos no tienen posibilidad de elegir. Los ángeles son como animales y fieras del cielo. Así se pueden describir. Ellos trabajan, pero no por elección, sino porque hacen todo lo que Hashem les dice. Esto es el sexto principio de la fe, que dice que solamente Hashem es el único digno de rezar a Hashem, porque Hashem es el único que conduce. Todos los demás son servidores de Hashem. Y Hashem no entregó ni conocimiento ni elección a ninguna otra creación. Y esto es la intención de que Él es el conductor que no puso a nadie bajo su, vamos a decir, bajo su mando para que Él transmita a otros. Todo se conduce con su mano bendecida. Y Hashem está interesado por todas las creaciones, en todo, en cada detalle y detalle, desde el abismo más profundo hasta el cielo. Y pensar en esto nos puede asustar, pero ¿cómo? No entender cómo, pero así es. Es imposible explicar que no hay fin para su unidad, que todo es la conducción de Hashem, que todo es la creación de Hashem, que todo está en una forma perfecta y que no se puede quitar nada. ¿Cómo se explica eso? Tampoco se puede explicar. Porque si nosotros decimos que hay un punto, un granito de tierra o de arena, o una estrella, o una chispa de luz que no llega a ser el interés de Hashem, esto se dice que esto, a ver, Sotomeret, Shepo u lo dejado. Como que Hashem no está en ese lugar, esto significa que sí hay un fin para su unidad y nosotros sabemos que no hay límite hasta donde puede llegar su unidad. Toda hormiguita que va, a ver si hay, acá no, acá está todo limpio, pero en cualquier lugar que una hormiguita va bajo el piso, toda luz que encontremos en el techo, todo es de Hashem, todo lo creó Él, todo lo conduce Él, y Él solo hizo, hace y hará todas las creaciones. Y los dejo tranquilos porque ya esto es demasiado para todos.